Bueno, pues el día de hoy mi equipo va a exponer acerca de los textos recreativos. Somos el Cobao, plantel 01 Pueblo Nuevo, y los integrantes son los siguientes: Díaz Gómez Michael Lee, Domínguez Hernández Ayari, Juárez Reyes Marina Fernanda, López Bautista Rodrigo Miguel, Reinaga Romero Noel Isaí, Rivera Núñez Hanna y Rodríguez González Mili Mariana. Somos del grupo 203 y esperamos sea de su agrado. Bueno, pues ahora vamos a hablar de qué son los textos recreativos. Pues estos textos tienen como propósito deleitar y entretener al lector. En este tipo de texto predominan las funciones emotiva y poética de la lengua, siendo la emotiva la que sensibiliza y emociona, y la poética la que más recursos literarios utiliza. Se clasifican en textos literarios y populares. Todo texto literario posee fondo y forma, un contenido que desea expresar y una manera específica de hacerlo. En este tipo de textos predominan las funciones emotiva y poética para transmitir los sentimientos. Los textos populares son escritos usados por nosotros en la vida cotidiana sin necesidad de tanto recurso literario. Yo voy a explicar las características de los textos recreativos. Primero tenemos las características internas, que son el verso, la prosa y el diálogo. La prosa es la forma natural de expresión. Lo más normal es usar la prosa como comunicación. Se entiende solamente las reglas gramaticales y ortográficas. No debemos centrarnos en la métrica o las rimas entre las palabras. También tenemos el verso. El verso siempre cumple con una serie de normas que vienen marcadas por una rima, la métrica y la cadencia. El verso, al ser más elaborado y más rígido, quedará más reservado para la creación literaria. Y como último tenemos el diálogo. Ese surge entre dos personas o más, es un cambio de información verbal o escrita, es una forma de comunicación que surge de manera natural en la cotidianidad. Ahora tenemos lo que es el género narrativo, género poético, género hijo y género dramático. El género narrativo, ese género se encarga de contar o narrar historias que son producto de la realidad o ficción. Dentro de este género están los subgéneros como el cuento, la novela, la leyenda, la fábula, el poema épico y el romance. En la parte del género poético, como se dice su nombre, es que intenta poetizar el mismo texto y también reflejan los sentimientos de estado de ánimo de autores quienes escriben los textos. Tenemos los recursos de este género hijo. En el verso y la abundancia de figuras retóricas, a través de ellas desarrollan sus emociones. Y dentro de este género tenemos los subgéneros de la canción, la elegía, la oda, la sátira, la égloga, la epístola, la prosa poética, el objetivo lírico, el temple de ánimo, el motivo lírico y el hablante lírico. Y por último tenemos el género dramático. Ese es aquel que representa algún episodio o conflicto en la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Esto seguida de varios subgéneros, como por ejemplo el acto, la comedia sacramentales del teatro, el melodrama, la ópera, el sainete, la tragedia y la zarzuela. Eso sería todo. Hola, mi nombre es Rodrigo Miguel López Bautista y bueno, en este caso yo voy a hablar acerca del texto recreativo, específicamente del chiste. Y bueno, podemos empezar con definir qué es el chiste. Y bueno, el chiste se puede definir como una ocurrencia o una historia breve y que también es ficticia de un autor anónimo. Esto quiere decir que pues los chistes no son como de una persona que los haya escrito, los haya inventado, sino que pues son de dominio público y pues no tienen un autor en específico. Y bueno, la finalidad de los chistes es pues hacer reír al receptor, que pues en este caso somos los que estamos escuchando el chiste. Y bueno, generalmente los chistes se tratan acerca de contar o relatar un suceso o una situación graciosa y divertida. Y bueno, su finalidad es hacernos reír, hacernos pasar un buen rato y bueno, eh, encontrar la comicidad en ese texto. Y bueno, asimismo tiene unas características internas y las características externas.
Voy a empezar con las características internas que el chiste tiene y bueno, específicamente el campo en el que se desarrollan los chistes pues es la ficción. Esto quiere decir que son fantasías, habla de fantasías o también mentiras que deberían ser verdad. También tiene sus intenciones y bueno, las intenciones que tiene el chiste pues es hacernos reír, hacer reír a la gente que los está escuchando y tienen un efecto sorpresivo y con un final previsto. Asimismo utiliza el lenguaje connotativo. ¿Qué es el lenguaje connotativo? Bueno, en este caso se utiliza el lenguaje connotativo porque pues los chistes se pueden interpretar o bueno, cada persona le puede dar la interpretación que ésta quiera. Y bueno, ahora vamos con las características externas. Las características que este tiene es que puede ser escrito en verso o también puede ser escrito en prosa. Y bueno, también podemos hacer en un chiste uso de los diálogos. En este caso, pues, bueno, podemos encontrar algunos chistes en los que pues encontremos a dos personajes hablando entre ellos y bueno, en estas ocasiones es cuando se puede usar el diálogo. Y esta es una de las principales características de los chistes y es que es breve. No podemos encontrar chistes que tengan una gran historia o un gran diálogo, pues una de sus principales características es que es breve. No te debes extender tanto y pues su finalidad es hacerte reír, pero de manera corta, de manera breve. Y en el chiste también podemos encontrar una breve introducción, un planteamiento y en sí un desenlace humorístico y sorpresivo. Todo esto de manera breve, claro. Y bueno, esto sería el chiste de mi parte. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a explicar el refrán. El refrán es un dicho breve que tiene como objetivo enseñar una sabiduría popular que se va enseñando de generación en generación. Ese dicho es anónimo y usa un lenguaje coloquial y sencillo. En sí, el motivo de la estructura de los refranes es que sean creativos, sean fáciles de retener para el lector. Su sentido es más bien connotativo, o sea, no dice cosas literalmente. Por ejemplo, aquí tenemos el que mucho abarca poco aprieta y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. También es importante resaltar que los refranes utilizan mucho las rimas, las metáforas y los juegos de palabra para poder hacer entender más o menos su mensaje. Canción. Es un texto en verso, musicalizado, escrito o compuesto para cantar, cuya temática es variada. Se estructura en estrofas. Con frecuencia usa repeticiones estribillos al final, además de un lenguaje sencillo y connotativo, puesto que utiliza figuras literarias. La canción popular a menudo es de autor anónimo, por lo tanto es de dominio público. Sin embargo, hoy en día sí se dan a conocer los nombres de los autores. Las adivinanzas son una forma de acertijo sencillo. Generalmente estas están rimadas, en los que se describe de manera enigmática un referente concreto para que la otra persona intente descubrirlo. Se trata al mismo tiempo de una forma de juego popular, así como de un instrumento de enseñanza. A veces las adivinanzas se presentan en versos pareados o en octosílabos o incluso en estrofas de 2 a 4 versos. Y bueno, ahora voy a hablar acerca de la historieta. Y bueno, primero voy a empezar con definir qué es una historieta. La historieta es un texto impreso que es hecho por un autor. Esto quiere decir que la historieta la podemos encontrar pues físicamente impresa en hojas y bueno, podemos encontrarla igual en formato digital, pero también está impresa en hojas y pues esta sí es hecha por un autor o creada por un autor. Por ejemplo, en este caso, Mafalda está creada por el autor llamado Quino. Y bueno, en la historieta se pueden combinar imágenes con el texto o el relato escrito. Esto quiere decir que en alrededor de toda la historieta, bueno, vamos a poder encontrar imágenes con el relato en el que nos van a platicar y nos van a presentar el desarrollo y bueno, en general toda la historia mediante imágenes y el relato escrito. Y también existen diferentes tipos de historietas que podemos encontrar
Y bueno, algunos son del género fantástico, otros son del género dramático. También podemos encontrar historietas educativas que podemos ocupar pues en nuestra escuela, o los profesores pueden usar esas historietas, también de fantasía, etcétera. Y bueno, la estructura de la historieta presenta un planteamiento en el que pues se va a hacer como la introducción de la historieta, el desarrollo y la conclusión de la historieta. Y bueno, ahora veremos los elementos que llevan pues la historieta, lo que la conforman. Y empezaré con la viñeta. La viñeta es como el recuadro en el que se van a colocar nuestros personajes, nuestra historia, bueno, en lo que se va a desarrollar nuestra historia. Y generalmente pues es un recuadro y es como la división de cada escena o momento en la historieta. Y bueno, otras son los dibujos que irán dentro de las viñetas, y son pues los dibujos que nos van a contar las situaciones o la historieta en general en nuestro texto. Y otro elemento de las historietas son los globos. Los globos son los espacios en los que se van a escribir pues el texto que van a decir cada personaje o cada idea que tenga ese personaje. Y bueno, el globo se conforma por dos partes, el globo y el rabillo, que en este caso el globo pues es donde explica que va a ir el texto, las ideas que piense el personaje, y el rabillo es como la puntita que tiene el globo y que va a ir apuntada como al personaje que diga tenga esa idea o diga pues ese fragmento de texto. Y las cartelas, que es pues lo que se encuentra en las partes de arriba hasta arriba de la viñeta, que pues son los comentarios o bueno, los aportes que realiza el narrador de la historieta para pues complementar la historia. Y también va a incluir la historieta onomatopeyas. Las onomatopeyas son pues las representaciones del sonido que van a ser pues los personajes o las cosas que se presenten pues en el contexto de la historieta. Por ejemplo, cuando una persona está dormida ponemos pues ZZZ, o cuando algo que cae ponemos pum, o cuando algo choca ponemos la onomatopeya que dice crash. Y bueno, las vamos a encontrar igual ahí en las historietas. Y pues en conclusión, las historietas pues son claras, tienen diferentes temáticas, como ya lo mencioné, podemos encontrar de diferentes tipos, de diferentes pues clasificaciones, y presentan un lenguaje sencillo y humorístico. También pues coloquial, porque son pues textos al final que son informales. Y la finalidad de las historietas, como ya lo mencioné, es entretener al lector o a la persona que la esté leyendo. Y esto sería todo de las historietas. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es un texto, un género literario narrativo. Bueno, un texto narrativo es el que tiene como propósito principal el relatar una serie de acontecimientos por medio de un narrador. Contiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Un ejemplo de esto es el cuento, que está escrito en prosa y hay un narrador, de ahí el nombre narrativo, el cual narra, relata o cuenta, en este caso, el cuento, que generalmente es breve e intenta mantener el interés en el lector desde el inicio de este hasta el final. Los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto. Muestran la visión íntima y personal del ser humano. En ellos, el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, estados de ánimo o vivencias, aunque también les puede atribuir a otro sujeto diferente. Los escritos líricos son poesía pura y sus características abarcan pensamientos y sentimientos propios del escritor. La definición del término lírico proviene de la antigua Grecia, cuando en las calles se recitaban poemas con un instrumento musical llamado lira.
El género dramático es un género literario que se caracteriza por la representación de historias o situaciones de sus personajes que se hace por medio de diálogos o por medio de acciones. En sí, este género es literario, se trata solo del guión, pero está enfocado, está hecho con la finalidad de ser representado en algún momento. Este guión siempre está en presente continuo y no tiene de por medio un narrador. También se puede dividir en varios subtemas como lo podrían ser el melodrama, la comedia, la tragicomedia y la pieza. Bueno, esto fue todo. Esperamos habernos explicado bien y ser de utilidad para ustedes. Gracias.